Este video es una presentación del resumen del curso de clasificación arancelaria 2. Mi nombre es Byron Ernesto Rivas. Primero vamos a iniciar hablando del valor, que son los factores de la mercancía. Hay dos factores que son valor de uso, valor de cambio, y eso es lo que vamos a mencionar en esta presentación, en esta primera parte. Entonces, si nos ponemos a pensar en el valor, es un concepto amplio que se puede referir a una cualidad o una virtud o un talento personal, al coraje o el descaro de una persona, a la importancia, el precio o la utilidad de algo, así como a un bien o a la validez de una cosa. Como tal, proviene del latín valor, valoris. En este sentido, como valor se puede designar la cualidad o virtud atribuidas a una persona que influyen en que sea apreciada. Y en este punto quisiera recalcar yo que el valor que vamos a estudiar para las mercancías es precisamente esto, la virtud, la cualidad atribuidos a una mercancía que satisface una necesidad o la importancia, la utilidad de algo que nosotros podamos comprar o adquirir, ya sea un bien o un servicio. Entonces, vamos a hablar de las corrientes filosóficas de la clasificación arancelaria. Con estos elementos, pues nosotros podemos estudiar que el valor, pues es parte de un todo y así como el yin y el yang, pues tiene un bien y un mal, está compuesto por dos partes, pero se complementan entre sí y pues son opuestos, pero al mismo tiempo complementarios. Entonces, cuando hablamos del valor, hablamos de dos de sus manifestaciones. La primera, pues, es el valor que se evalúa en el trabajo, que se mide con el tiempo de trabajo socialmente necesario. Se utiliza la intensidad media, tecnología media y con la jornada laboral media y se determina en un momento histórico determinado. Mientras que el valor de uso, similar al yin y el yang, es la utilidad que una mercancía tiene y cuál será el uso que esta mercancía se le va a dar, cuál es su aplicación o para qué sirve. Ese realmente es el valor que nosotros le podemos dar a una mercancía o a un servicio. Luego tenemos el valor del cambio, que es habla más del intercambio de un elemento por otro. Por ejemplo, X varas de lienzo que se pueden hacer iguales e intercambiables a una Y cantidad de chaquetas, o X varas de lienzo que se hacen intercambiables con una Y cantidad de litros de leche. Y esta equivalencia o esta igualdad se puede dar por precisamente el valor que adquieren las mercancías para realizar su cambio. Esta es la posibilidad de una mercancía de ser intercambiada por otra. Por ejemplo, X varas de lienzo equivalen a una cantidad de litros de leche, porque tienen un elemento en común, un denominador en común. Tienen algo en común que se le llama trabajo. Y estas son las horas necesarias para producir, para convertir, para preparar un elemento y se equivalen a las horas necesarias para lo mismo, producir, equiparar o equivaler el otro elemento. Vamos a hablar en segundo lugar entonces y enfocando un poquito más en el valor de uso como la dualidad del trabajo representado en las mercancías. Entonces ya hemos hablado de lo que le da eh, una conversión a los elementos que encontramos en la naturaleza es el esfuerzo de la intervención del hombre sobre los diversos elementos. Y entonces el trabajo es la actividad económica cuyo fin es producir mercancías. Sabemos de que los elementos de materia prima pues los encontramos naturales dispersos por todo el ambiente y el ser humano pues ha diseñado las técnicas, los mecanismos, las herramientas
para poder convertir esos elementos en las diferentes mercancías que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y vamos a empezar clasificando entonces las mercancías por su naturaleza productiva. Y estos se clasifican en tres principales sectores: el sector primario, secundario y terciario, y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. En el sector primario encontramos entonces el contacto directo con la naturaleza, el obtener los elementos tal y como se presentan en el medio. Y al primer sector, pues definitivamente están identificados el sector agropecuario y la extracción de materiales, ¿verdad? Una minera extrae los elementos naturales tal y como se encuentran dentro de la colina, dentro del valle, dentro de la excavación, se extraen los elementos tal y como vienen naturales. Por si pensamos en un aserradero, pues tiene a su cargo la siembra de diferentes árboles, de diversos árboles que se puedan trabajar para poderlos cortar y pues extraer la madera en procesos del sector secundario. Cuando hablamos entonces del sector secundario, ya estamos hablando de una transformación de los elementos naturales. Pensamos en que se necesita maquinaria, poníamos el ejemplo del aserradero, ya se convierte el tronco del árbol en los diferentes tipos, clases y tamaños de madera que se necesitan para la construcción. Y pues estamos hablando de que se realiza una materia prima en bruto. El sector entonces secundario es más industrial y es una primera fase de la conversión de los productos que nosotros necesitamos. Y pasando al último sector, el sector terciario, pues podemos hablar del comercio y los servicios. Cuando hablamos del comercio, pues ya estamos pensando en productos empacados, ya procesados industrialmente, convertidos, envasados y pues colocados en tiendas o aparadores ya para su consumo, para su uso. Si pensamos en servicios, pues podemos pensar en servicios financieros como un banco, una aseguradora. Podemos pensar en agencias de viajes, programación de viajes, en los mismos vuelos, ¿verdad? Sería un servicio de transporte que se puede utilizar. Servicios como educación y salud también pues son ya del sector terciario, donde ya el motivo principal pues es brindar un bien, brindar un servicio, y realmente no se está generando, solamente no se está produciendo o extrayendo de la naturaleza. Simplemente se está comerciando con los bienes ya terminados de los sectores anteriores. Vamos al tercer punto entonces, que es el valor de cambio, que es la forma de valor o valor de cambio. ¿Cómo se cambia o realiza ese intercambio de una mercadería por otra? Y volvemos al ejemplo de que tenemos X cantidad de una mercancía A y una Y cantidad de mercancía B. Lo importante del intercambio es que sean equivalentes, que se halle esa igualdad en cantidad de mercancías. Tenemos la pregunta acá: ¿por qué una determinada cantidad de mercancías se puede intercambiar por otra determinada cantidad de otro tipo de mercancía? Y pues la respuesta es que porque todas las mercancías tienen algo en común. Como ya lo hemos dicho antes, hay un esfuerzo, un tiempo de trabajo para convertir de una mercancía a una mercancía B, por supuesto en diferentes cantidades, pero que sean equivalentes al esfuerzo de una, la elaboración del esfuerzo de la otra. Entonces vamos a hablar como ejemplo el trabajo de 10 sillas, que equivalen a 40 horas de trabajo socialmente necesario. ¿Cómo se determina esto? Pues se calcula los horarios, por ejemplo, en la producción de sillas. Se hace la programación, acá está en el ejemplo, de una hora para barnizado, otra hora para ensamblado,
una hora más para el preparado y otra hora diferente para el cortado. Y pues de la semana laboral, de lunes a viernes, en el ejemplo, pues se ponen las diferentes horas y unidades que se han trabajado en estos horarios. Entonces, pues también se vuelve a hacer otro ciclo, ¿verdad? En este ejemplo de 11 a 9 a.m. y en el primer ciclo de 5 a 12 al mediodía. Entonces, se determina al final de todo este ejercicio de que se necesitan 40 horas de trabajo para elaborar 10 unidades de sillas. Luego, pues pensemos en qué otro producto se va a intercambiar y en el ejemplo se va a intercambiar por una habitación. Entonces, vamos a determinar también con un ejercicio cómo se evalúa cuánto tiempo se necesita para realizar o elaborar una habitación. Y pues acá se ponen los de lunes a viernes igual en forma similar los horarios para pensar en cuánto tiempo se van a echar los cimientos, por ejemplo el día lunes, y el mismo lunes por la tarde se hace un zanjeado y se inicia la construcción. El martes entonces se hace un ensamblado y una estructura del edificio. El miércoles se continúa con el ensamblado, es decir, la construcción, el levantamiento de paredes, el levantamiento de ventanas. El jueves, por ejemplo, se propone que se trabaja algunas horas para el techo y se continúa con ensamblado y el viernes se hace unos acabados y la instalación de algunas cosas internas para finalizar con la construcción del edificio. Entonces aquí determinamos igual, de una forma similar, las horas que se necesitan para producir este bien, que sería la habitación terminada, y determinamos que el trabajo que se necesita para una habitación son 40 horas de trabajo socialmente necesario. Vamos a un cuarto punto entonces, que es el precio. ¿Qué precio le vamos a poner a estas unidades que hemos elaborado? ¿Cómo las vamos a evaluar para poderlas colocar en el mercado? Y vamos a determinar el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Podemos diferenciarlo el capital fijo y el capital variable. Para la economía clásica, el capital fijo siempre va a ser la maquinaria, mientras que el capital variable lo va a componer la materia prima y la mano de obra. Para la economía moderna o la empresa actual, el capital fijo pues se sigue considerando siempre como la maquinaria y el capital variable va a ser la materia prima y la mano de obra. A diferencia de la mercancía, pues el capital constante va a ser la maquinaria y la materia prima, ya que necesitamos siempre la materia prima para elaborar la misma mercancía y esta no puede existir si no tenemos la materia prima. Mientras que el capital variable pues va a ser la mano de obra, que sería el tiempo necesario para producir un bien. Entonces preguntamos dónde se genera el valor y pues la respuesta sería en el capital variable, ya que es la acción del hombre lo que le va a dar un valor al bien que estamos fabricando. Todos pueden crear un mismo bien, pero la diferencia que le podamos nosotros poner, un diferenciador que le podamos agregar a través del trabajo, pues va a crear ese fetichismo. Entonces, si vemos el costo de la silla en términos del capital constante, pues tenemos una pequeña porción de la depreciación de la herramienta y la materia prima que se utiliza para su elaboración. Luego tenemos el capital variable, que sería la mano de obra, es decir, el tiempo de la persona, del trabajador que se utilizó para poder elaborar esta unidad, esta silla. El total del costo en nuestro ejemplo que presentamos entonces pues sería de 60.20. Luego también tenemos algunos gastos de fabricación, que pues es el liderazgo y las medidas de ventas y administración que necesitamos
para poder producir este elemento. Y por ejemplo, pues podemos asignarle un valor de ventas de 3, el uso de los servicios contables para todos los registros y trámites necesarios, que sería otro valor de 3, y la gerencia, la alta dirección, que pues le podemos asignar un valor de 4 en el ejemplo, para encontrar que la utilidad del bien, pues se le va a agregar un valor de 10. Entonces, si sumamos los 60-20 que teníamos más los 10, tendremos un valor de 70.20. Pero consideremos que el precio a la venta pues es diferente, ¿verdad? Va a ser de, por ejemplo, 80 para colocarlo a la venta. Entonces, su diferenciador o su marketing diferenciado, que equivale al fetichismo de la mercancía, pues va a equivaler o lo podemos ponderar en 9.80. ¿Qué significa esto? Que en nuestra mercancía se va a vender en el mercado a un precio de 80 porque tiene algo particular, tiene un empaque diferente, tiene un color diferente, tiene un emblema, tiene un logotipo. Algo hace la diferencia de esta silla contra todas las demás sillas que puede haber en el mercado. Entonces, ¿dónde se genera el carácter fetichista de la mercancía? Pues es la diferencia entre el precio y el valor. Y esta diferencia debe ser justificada con el marketing diferenciado. Si ponemos un ejemplo de una cadena de oro, el tiempo socialmente necesario para elaborar esa cadena pues ha sido muy diferente de 1950 a 1980 y al 2020. Por ejemplo, en los valores que se presentan de 1950 euros, 1850 euros y 1750 euros. Es decir, que con el paso del tiempo, esta cadena ha adquirido más valor por el fetichismo o la marca diferenciadora que tiene ese producto al elaborarse. Ganancia o el mismo valor que se le puede apreciar a ese bien con los diferentes años y el tiempo que se ha utilizado. Hablamos entonces ahora del comercio, que va a ser el proceso de intercambio de los diferentes bienes o servicios. Y para eso pues tenemos que utilizar el enfoque de la microeconomía, partiendo de que la unidad base pues son las familias, ¿verdad? La unidad de la sociedad, la unidad base de la sociedad es la familia. Entonces las familias son el punto de origen de la economía sobre la cual nosotros pues podemos estudiar ahora, en la actualidad. Estas familias pues proveen al mercado de una fuerza de trabajo y todos los elementos que pues van iniciando su carrera de trabajo, van haciendo una experiencia, van creando una expertise o profesionalismo hasta que llegan a los altos mandos o altas gerencias, ¿verdad? Que son también igual fuerza de trabajo que se contrata para poder realizar las diferentes actividades de una empresa. Necesitamos también un elemento que es la tierra, que es donde se va a trabajar los terrenos, los lotes, las bodegas, las instalaciones de la fábrica, el edificio que se va a contratar para los servicios outsourcing. Entonces necesitamos agregar ese elemento de tierras para poder generar una empresa. Y luego, pues también tenemos, muy importante, es el emprendimiento, que son las ideas y las tecnologías que van a permitir crear nuevos productos, nuevos servicios y así pues poder poner en el mercado los bienes o servicios que se van a ofrecer. Es necesario entonces contar con estos elementos, la fuerza de trabajo, la tierra o el lugar donde se va a hacer y las ideas para poder atraer a nuestros clientes. Y con estos elementos conjugados, pues nosotros podemos crear una empresa. Y esto es la base del estudio de la microeconomía. Entonces, ¿qué es lo que o cómo se va a pagar cada uno de estos elementos? Pues la empresa en capital va a recibir intereses
las ideas van a ser pagadas con dividendos, la tierra o las bodegas o los edificios se van a pagar con una renta y la mano de obra se va a pagar con un salario. Entonces, la empresa le devuelve cada una de estas plataformas un pago económico, monetario, para poder continuar con el mismo ciclo de volver a producir mano de obra, volver a comprar tierras o adquirir tierras, generar nuevas ideas y pues elaborar nuevas empresas. La empresa también devuelve, por el otro lado, las mercancías que los consumidores finales o las familias van a utilizar. Entonces, por esta otra vía, pues también recibimos las mercancías que se producen o servicios que se producen en una empresa. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es el tiempo socialmente necesario y esto cómo se equivale con dinero y pues hablar de la circulación de las mercancías en este círculo que hemos expuesto anteriormente. Si vemos por un momento al dinero, entonces es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y pago para realizar las transacciones. Por el contrario de lo que se puede creer, el dinero no son solo los metales y papeles que acostumbramos a ver como monedas y billetes, sino toda aquella clase de activos que una comunidad acepte como un medio de pago. Naturalmente, para facilitar las transacciones, se creó el dinero físico. El dinero entonces se utiliza como medio de circulación, ya que la banca central pues reconoce la emisión de papeles o monedas para poder generar esta circulación de dinero y crear ese círculo de cobros y de pagos. El dinero también es una medida de almacenamiento para que nosotros podamos saber y acumular con el paso del tiempo y con el ejercicio de la empresa, podamos ir acumulando y guardando los bienes que pues vamos convirtiendo. Ofrecemos nuestros servicios o ponemos a la venta mercadería y nosotros vamos convirtiendo en unidades monetarias el esfuerzo del trabajo que vamos empleando para cada una de de estos productos. El dinero, entonces, ya hemos hablado que es un medio de pago aceptado generalmente en todo lugar y siempre y cuando la banca central del país pues reconozca las unidades, el billete y moneda impreso o los créditos por tarjeta de débito o crédito y las diferentes conversiones de divisas entre monedas de países extranjeros. Una vez se reconozca la moneda extranjera, pues así se va a aceptar el cambio. Y por eso hablamos del dinero mundial, porque a través de las transferencias electrónicas digitales y ahora la moneda de criptomoneda, pues se pueden transferir bienes y convertir en otros puntos del mundo en servicios o bienes también, y por eso es la utilidad que tenemos o que le encontramos al dinero. Continuamos entonces con el capital. ¿Cómo vamos a transformar el dinero en capital? Y observamos entonces el movimiento que las operaciones bancarias internacionales hacen cuando se utiliza el dinero para convertirlo en mercaderías y esas mercaderías se vuelven a convertir en más dinero. Mientras que en la clasificación arancelaria el enfoque es que se obtiene en primer lugar la mercadería, la que se va a convertir luego por la venta y el trabajo y el esfuerzo en dinero, y este dinero se va a utilizar para adquirir más mercadería y continuar con el negocio. Entonces en el ejemplo podemos ver que se consigue de mercadería, por ejemplo, un par de tenis y pues se hace una sucesión de Fibonacci que vamos a explicar más adelante, que donde se va a convertir ese par de tenis, se hace la venta y se convierte en 186 quetzales, por ejemplo.
Entonces esos 186 quetzales van a ser utilizados para adquirir 2 pares de tenis. Y esas 2 unidades pues se van a vender a 372, lo que nos alcanzará para hacer o adquirir 3 pares de tenis. Es decir, vamos haciendo la conversión de mercaderías a dinero, mercaderías a dinero. Y esos 3 pares pues van a generar una cantidad de 558 quetzales en este ejemplo, con lo que podríamos adquirir en esta ocasión 5 pares de tenis. Y así vamos a ir aumentando la progresión en esta secuencia que se le ha dado el nombre de sucesión de Fibonacci. En matemáticas, entonces, la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. La sucesión es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. La sucesión comienza con los números 0 y 1. A partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Es la relación de recurrencia que la define. A los elementos de esta sucesión se les llama números de Fibonacci. Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII, también conocido como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. Esta sucesión entonces habla de que vamos a partir de la sumatoria de los números anteriores, es decir, 0 y 1, pues nos va a dar la sumatoria de 1, y este último 1 más el 1 anterior nos va a dar el valor de 2, el 2 más el 1 anterior nos da el valor de 3, y así vamos construyendo la secuencia. De 3 más 2 va a dar 5, de 5 más 3 va a dar 8, y 8 más 5, 13, y así va creciendo en una forma espiral. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque al construir los bloques cuya longitud sean los números de Fibonacci, se obtiene un dibujo que se asemeja al rectángulo áureo. Y esta gráfica es la que yo quisiera utilizar para explicar que a esta frecuencia o esta medida va a ir creciendo nuestra mercadería o nuestro inventario o la misma empresa, ¿verdad? Es el desarrollo natural y normal que una empresa debería de tener para poder multiplicar sus operaciones. Entonces, por ejemplo, iniciamos, como decíamos, en par de tenis, con un par de tenis a la venta, lo vendimos y pudimos con esa venta adquirir otros 2 pares, y con la venta de los 2 pares podemos ahora adquirir uno más, que sería 3. Con esa venta de 3 ya nos alcanza para adquirir 5. Con esa ventas de 5 nos alcanza para cubrir un inventario de 8. Y con esa sucesión podemos ir creciendo y ampliando tanto nuestro inventario como los bienes de la empresa. Entonces vamos a hablar un poco de la utilidad financiera. ¿Cómo vamos a transformar la clasificación arancelaria en capital? Y vamos a hablar de este ejemplo. Vamos a proponer que el señor John Doe es un inversionista estadounidense y nos contrata para que asesorarle en un plan de inversión que consiste en importar mercancías de China a través del portal Alibaba y venderlas en Estados Unidos. Y los artículos que el señor John Doe nos solicita importar, pues son 100 unidades de Sony sensores, 150 unidades de alta resolución de Sony siempre, 250 unidades de Nano IR de Sony y 300 unidades de Sony alta definición y del modelo de cámara IMX 323. Entonces ahí está la solución propuesta, el planteamiento del problema propuesto, y vamos a continuar con su resolución. ¿Qué es lo que el señor quiere saber? Pues en primer lugar quiere saber cuál sería el total que se le debe de pagar por la adquisición de los diferentes productos a la página de internet alibaba.com.
También consulta si hay que pagar algún impuesto de salida desde el país de China, cuánto sería el total de honorarios por el envío y cuál empresa es la que ofrece este servicio. Muy importante en cuánto tiempo llega a Guatemala el dinero, ¿verdad? Para poder hacer esa transacción. Cuánto es el arancel total que hay que pagar en la aduana, si hay que pagar algún impuesto adicional y si hay alguna forma legal de reducir el arancel, es decir, algún decreto por importación que nos permita utilizar un impuesto arancelario, un porcentaje arancelario menor a lo que pues usualmente se tendría que pagar. También tomar en cuenta que el señor inversor pues cuenta con algunos elementos a su favor para poder hacer esta transacción, y pues se listan ahí los elementos, ¿verdad? También se necesita preparar una página web para distribuir los productos en los 51 estados de los Estados Unidos. Y también cuál sería la contabilidad y la logística que será en Guatemala, si hay que pagar algún impuesto en Guatemala y si hay alguna forma legal de pagar el impuesto o reducirlo. Entonces vamos a ver en el resumen de las respuestas hacia la derecha que el total a pagar en la página web al momento de realizar la cotización era de 211.000 euros, que no hay que pagar impuestos adicionales en China. Sí hay un honorario de envío de 38 centavos, de 38%, perdón, por euro, y que llega a Guatemala en 7 días el pedido, y el arancel total que habría que pagar de impuestos de internación en la aduana serán de 79.000 euros. No hay que pagar impuestos adicionales y pues no hay formas legales de reducir el porcentaje del arancel que ya se mencionó. Entonces el proyecto inicia con esta partida contable de apertura, donde reconocemos los vehículos, el local comercial, el mobiliario y equipo en nuestros libros contables, y también reconocemos pues un valor de caja y bancos de 65.000 euros, y también reconocemos un inventario inicial de lo que se va a comprar de 211.000 euros. Ese es el valor de la importación. Como todo está al crédito para ser pagado por esta importación, sería a proveedores, y el capital que el señor está aportando pues de 290.000 euros. Con esto terminamos entonces el resumen. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz día.